Nuestro siguiente orador es Luciene Hui. Disculpa Luz, si no lo pronuncié bien, de la Universidad de Cagliari, que nos va a hablar sobre déficits de memoria y lenguaje en personas con esquizofrenia. perfecto. Adelante, Muchas Luciene. gracias. Ahora veo si logro compartir el file. A ver si está cargando. ¿Logran ver las diapositivas? Sí, acá se está. Sí, ahora sí. Ya, genial, gracias. Entonces, antes de comenzar, quería agradecer a todos los organizadores por esta oportunidad, sobre todo porque yo estoy al principio de mi experiencia como investigadora, por, por lo tanto acabo de empezar en realidad mi estudio sobre el doctorado y lo que así que soy una new entry en la filosofía de la memoria, así que este simposio es una oportunidad enorme para mí para poder aprender nuevas cosas y para tener nuevos comentarios sobre mi investigación. En particular, yo les voy a hablar hoy día sobre lo que son los déficits de memoria y el lenguaje en personas con esquizofrenia, que representan lo que es la base de mi investigación de doctorado, porque yo en mi investigación analizo el que es la función de la memoria en la producción de metáforas en personas con esquizofrenia. Entonces, antes de llegar a la producción metafórica, lógicamente, tengo que investigar lo que son las partes de déficit de memoria y el lenguaje general. Así que, como ya dije, voy a hablarles sobre los déficits de memoria y lenguaje en personas con esquizofrenia, que es un tema de gran importancia para comprender cómo los trastornos cognitivos impactan la comunicación en esta condición. ¿Por qué? Porque estos trastornos condicionan la parte social de la vida de las personas con esta enfermedad mental. Por lo tanto, pueden verificarse, por ejemplo, casos de injusticia epistémica. Por este motivo, comprender y estudiar dichos déficits es importante para ayudar a las personas también desde un punto de vista terápico. Antes de comenzar, le ilustraré brevemente los que son los contenidos de mi presentación. Como pueden ver, comenzaré con la definición de esquizofrenia para luego concentrarme en los déficits de lenguaje y su conexión con déficit de memoria. Encontrados sobre todo en la literatura científica. En particular, me voy a concentrar en los déficits de working memory y memoria semántica, porque son los déficits, las áreas de la memoria con las cuales la literatura científica se ha concentrado mayormente. Entonces, empezando en efectivo mi presentación, la definición que tenemos de esquizofrenia es en realidad muy compleja, porque se trata de un trastorno bien complejo para definir. Por lo tanto, tenemos muchas sintomatologías específicas que pero pueden o no encontrarse en todas las pacientes. Entonces, el DSM, o sea, el Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders, caracteriza la esquizofrenia como una enfermedad mental caracterizada por psicosis, alucinaciones, delirios, lenguaje y comportamientos desorganizados, aplanamiento afectivo, déficits cognitivos y malfuncionamientos en las áreas ocupacionales y sociales. Estos síntomas afectan, obviamente, como se puede imaginar, en manera significativa la capacidad de la persona para interactuar con la realidad de forma coherente y efectiva. Un problema es que, debido a la naturaleza compleja de la esquizofrenia, el punto de vista etiológico sigue siendo un tema de discusión. Por ejemplo, muchos discuten si es debido a causas genéticas o ambientales, porque es una enfermedad que se manifiesta a partir de los 18 años de edad. Entonces no se entiende bien cuál es la naturaleza a nivel neurológico. Una cosa pero es cierta es el hecho que se trata de un trastorno que impacta la capacidad del lenguaje, la capacidad pragmática comunicativa en las personas, y esto puede tener repercusiones en las interacciones humanas. Yo me concentraré en particular modo sobre
dos de los déficits del lenguaje que más han sido tratados por la literatura científica, o sea, el Formal Thought Disorder y el concretismo, que son los déficits del lenguaje más estudiados por la literatura científica y que más se encuentran en las personas con esquizofrenia, entonces son los más comunes. Uno de estos déficits es el Formal Thought Disorder, que es el más común en las personas con esquizofrenia, y se trata de un trastorno que se manifiesta como un discurso desorganizado, que pero refleja una organización anómala del pensamiento subyacente. Este trastorno se traduce en una capacidad reducida para mantener la coherencia entre los conceptos durante un discurso. Así que frecuentemente parece que las personas con esquizofrenia produzcan un discurso privo de sentido, sin sentido, y esto puede crear casos de injusticia epistémica, como dije antes. Otro aspecto importante es el concretismo, que es la dificultad para para interpretar el lenguaje figurado, como las metáforas, por ejemplo. Esto en realidad es un trastorno que puede parecer no tan importante, pero en realidad lo es, porque si pensamos, nosotros utilizamos el lenguaje figurado para hablar sobre todo de las que son nuestras emociones. Y en el caso de la esquizofrenia o como las enfermedades mentales, de la sintomatología. Entonces, la falta de, o sea, tener una dificultad en la interpretación del lenguaje figurado puede crear una distancia entre el orador y quien está escuchando el mensaje. Entonces puede crear una distancia entre las personas. Entonces el concretismo tiene un impacto sobre todo en el ámbito social. La literatura ha identificado diversas causas de estos déficits lingüísticos. Se han observado, por ejemplo, compromisiones en algunas habilidades cognitivas, como competencias pragmáticas, teoría de la mente, que por supuesto se trata de entender las intenciones de la otra persona, como en el caso del concretismo, por ejemplo. Entonces, el entender cómo la persona, lo que quiere la persona comunicarnos con un lenguaje figurado. La inteligencia, esto es debido al hecho que las personas con enfermedades mentales no continúan el percurso escolástico. Entonces hay un déficit desde el punto de vista de la inteligencia. Y memoria. Todas estas habilidades cognitivas son esenciales para una adecuada producción y comprensión del lenguaje. Yo me concentraré en los déficits de memoria, ya que son la base de mi investigación del doctorado. De hecho, como ya sabremos todos en este simposio, la memoria es fundamental para la producción del lenguaje. Yo me concentraré sobre todo en working memory y memoria semántica, porque son las dos donde se han evidenciado unos déficits significativos en el caso de la esquizofrenia. Por un lado tenemos la memoria la working memory, donde que se ocupa de procesos como la atención, el control, el procesamiento y codificación de la información, así como las estrategias de recuperación, que son esenciales para mantener la coherencia en un discurso. Por otro lado, la memoria semántica es crucial para comprender el significado de las palabras, por ejemplo, hacer inferencias, generar oraciones coherentes, entender el lenguaje figurado y conservar informaciones y sus asociaciones. Así que la presencia de uno o más déficits en estos niveles puede comprometer profundamente las habilidades lingüísticas y pragmáticas, como ocurre en la esquizofrenia. De hecho, ahora veremos cuáles son estos déficits de memoria y cómo afectan las habilidades lingüísticas de las personas con esquizofrenia. Empezando con los déficits de memoria, de working memory, la literatura científica ha evidenciado sobre todo un monitoreo activo comprometido, lo que dificulta mantener en mente la información relevante mientras se persigue un objetivo determinado. Por ejemplo, las personas con esquizofrenia manifiestan dificultad en mantener una respuesta coherente a una pregunta específica.
Otra dificultad es inhibir elementos no pertinentes, lo que puede alterar el flujo y la claridad del discurso, creando discursos que pueden parecer sin sentido o no pueden vehicular de manera coherente el mensaje que la persona quiere transmitir. Este déficit se refleja en algunos fenómenos lingüísticos, como por ejemplo la tangencialidad, que ya anticipé brevemente antes, o sea, una modalidad de respuesta indirecta, o sea, una respuesta a veces marginalmente o otras veces en absoluto desconectada del tema principal de la pregunta. Entonces la respuesta no es coherente con la pregunta que se ha puesto. En otros casos más graves hay el desvío, que se caracteriza por una pérdida de las asociaciones lógicas entre las ideas, resultando un discurso fragmentado y desconectado a veces. Y además, en el caso del concretismo, se trata de un claro ejemplo de cómo la falta de inhibición de los elementos del léxico puede llevar a una interpretación errónea del lenguaje figurado, porque una dificultad es la inhibición de lo que es el significado literal de una afirmación. Entonces, entre literal y metafórico, por ejemplo, la persona con esquizofrenia va a prediligir el significado literal porque es más inmediato. Entonces, esto puede llevar a entender mal una metáfora, porque literalmente no puede no tener sentido. Veamos ahora un ejemplo concreto de cómo estos déficits de memoria de trabajo se presentan a nivel lingüístico. Entonces traje acá un ejemplo que he traducido literalmente del inglés, que es de se trata de una entrevista entre un psiquiatra al inicio de los años del 900 y a una persona con esquizofrenia. Se trata de un diálogo siempre fluido sobre cuáles son los intereses, una conversación conoscitiva para conocerse. Entonces, en este caso, la persona con esquizofrenia dice, entonces, siempre me ha gustado la geografía. Mi último profesor de esta materia era el profesor Auguste. Era un hombre con ojos negros. Me gustan los ojos negros. También hay ojos azules o grises, de otro tipo. He oído que las serpientes tienen los ojos verdes. Todas las personas tienen ojos. También hay algunas que son ciegas. Entonces, con este ejemplo se puede observar cómo el paciente demuestra una incapacidad para mantener el discurso coherente con la pregunta, que en este caso podría ser ¿cuál era tu curso favorito en el colegio, por ejemplo? Desviando de manera el enfoque de la conversación. Entonces, creando un gap en la comunicación entre las dos personas. Pasamos ahora a cuáles son los déficits de memoria semántica, que son un poco más complicados a nivel científico para detectar, porque no todas las personas con esquizofrenia muestran estos déficits de memoria semántica, pero la mayoría de las personas sí. Pero siendo las personas con esquizofrenia una enfermedad muy varia, es difícil también conducir estudios científicos sobre personas, porque hay también, por ejemplo, los fármacos que intervienen como cura para la enfermedad, o desde cuándo una persona tiene esta enfermedad. Entonces, hay diferentes factores que pueden jugar un rol fundamental en la diagnóstica de la esquizofrenia. Entonces, por lo que es la memoria semántica, también esta juega, como he dicho antes, un papel fundamental en la estructuración del lenguaje.
En particular, las personas almacenan los conceptos en la memoria semántica dentro de dominios de pertenencia según sus atributos, y dichos dominios y conceptos están conectados con otros dominios y conceptos en función de la proximidad semántica. No sé si hubo una interferencia. Ok, comienzo de nuevo a hablar. No se escucha una vez una voz, entonces no sé si alguien había dicho un comentario. Ok, bueno, entonces estaba diciendo que por este motivo, uno de los modelos clásicos para representar cómo se almacenan los conceptos y cómo están organizados en la memoria semántica es el modelo ARED, donde los nodos son conceptos y los arcos son las relaciones entre los conceptos, como se observa en esta imagen que es la red de Collins y Loftus del 1979. Ahora, en el caso de la esquizofrenia, la presencia de déficit en esta área puede llevar a una hiperinclusividad, o sea, una inclusión de elementos no pertinentes, una hiperdifusividad, o sea, unas asociaciones entre conceptos semánticamente distantes, y una reducción en la capacidad de clustering, o sea, la capacidad de crear categorías rígidas y grupos rígidos de conceptos, lo que hace que las categorías semánticas sean menos coherentes entre ellas. Ahora vemos cómo este déficit impacta las capacidades lingüísticas de la esquizofrenia, como en el caso de la working memory. Entonces, estos déficits pueden llevar a la inclusión de elementos irrelevantes en el discurso debido a la falta de una estructura rígida y estable de dominios semánticos. Además, en el caso del concretismo, asociado a estos déficits, puede afectar la capacidad de comprensión de las metáforas, porque es verdad que la generación de metáforas requiere un proceso cognitivo flexible que permite las asociaciones entre dos dominios semánticos distantes, pero esto tiene que ser al mismo tiempo coherente con el discurso. Lo que sucede en la esquizofrenia es que hay asociaciones entre dominios cognitivos distantes semánticamente, pero esta distancia, esta relación entre los dominios no es coherente con el discurso. Entonces no viene, no hay falta este step para crear el lenguaje creativo que sea al mismo tiempo también coherente con lo que se requiere. Entonces ahora un ejemplo siempre de este psiquiatra, otro ejemplo que puede simplificar lo que he dicho hasta ahora, es cuando un paciente describe su familia de manera confusa como Mother, Father, Son and Holy Ghost. Hace risa da risa un poco porque parece una frase irónica, pero en este caso se trata de una hiperinclusión de un elemento no pertinente y de una asociación semántica entre dos dominios distantes, que puede llevar, sí, a alguien que lo escucha a sonreír y a pensar que sea una frase irónica, pero al mismo tiempo se trata de una asociación que no es consciente, no es voluntaria. Entonces, esto obviamente en un caso de conversación con personas de esquizofrenia se puede no tomar en serio lo que una persona está diciendo, llevando a caso siempre injusticia epistémica. En realidad pensaba de tener menos tiempo, pero llego ya a las conclusiones. Podemos afirmar que la esquizofrenia se caracteriza por déficits de lenguajes que afectan la comunicación en múltiples niveles, como vimos con los ejemplos. Entonces, esta hiperinclusividad que puede llevar a una incoherencia en la oración, o el concretismo que puede llevar a no comprender en manera coherente y correcta una afirmación figurada o como una metáfora. Además, la memoria en este caso
es crucial para el lenguaje y el déficit y los déficits presentes en esta área pueden comprometer en manera significativa las capacidades comunicativas, como sucede por supuesto en el caso de la esquizofrenia. Por este motivo, identificar las causas psicopatológicas subyacentes a los déficits del lenguaje es fundamental, no solo para entender la naturaleza, entonces para progredir de manera científica a entender qué es la esquizofrenia, pero también para promover una mayor conciencia, como es el caso de la injusticia epistémica. Entonces, por esta razón, les invito a visitar la página web del proyecto con el que colaboro, que se ocupa de metáfora e injusticia epistémica en la enfermedad mental, tomando como caso estudio precisamente la esquizofrenia y los déficits del lenguaje. Porque una cosa que es interesante en este caso es el hecho que haya presencia de déficit en la comprensión de metáforas, pero en la esquizofrenia hay producción de metáforas. Y hay un caso, y es muy interesante porque también este estudio es manifestación de una injusticia epistémica, porque hay muchísimos datos sobre la comprensión y no hay datos sobre la producción, pero las personas con esquizofrenia producen. ¿Por qué? Porque para exprimir una síntoma no familiar como es la enfermedad mental, usan palabras no literales, que son metáforas. Entonces, hay un estudio que se ocupa de la producción, de la comprensión metafórica, que es bien amplio, que es el que he ilustrado con los déficits que he ilustrado, pero no hay un estudio sobre la producción de metáforas. Entonces, en el caso de una terapia, es importante también entender cuáles son todas las funciones cognitivas que están a la base de la producción metafórica, como el rol, cuál es la función de la metáfora, de la memoria en este caso, porque sabemos cuál es su función en la comprensión metafórica, pero no sabemos cómo estos déficits afectan la producción, que es y viene utilizada a las personas con esquizofrenia. Concluyendo mi presentación, quiero agradecerles por su atención y por la oportunidad de poder compartir mi trabajo, o mejor, el inicio de mi trabajo de investigación. Así que diría que ahora podemos comenzar con la discusión, con la sesión de Q&A. Y pido disculpas por mi español, pero lamentablemente la investigación la hago toda en italiano e en inglés, entonces no tengo bien practicado mi español en este caso específico. No, para Entonces, nada, se hablaste perfectamente. Muchas gracias por compartir tus ideas y tu trabajo con nosotros. Fue muy interesante escuchar en lo que estás trabajando. Y sí, ahora podemos entrar a la sesión de preguntas. ¿Hay alguien que le quiera hacer una pregunta a Luciene? Tenemos bastante tiempo para una discusión. Empecemos con Alberto. no escucho, creo que está el micrófono apagado. Yo, perdón, sí. Bueno, Luciene, muy interesante. Muchas gracias. Creo que es una investigación muy interesante la que está haciendo. Creo que para los que trabajamos con memoria desde otras perspectivas, realmente nos pone mucho a pensar. Bueno, a mí, no, que lo trabajo totalmente desde la parte teórica. A mí me gustaría, bueno, creo que tengo dos preguntas. Una, quizás es algo que no me quedó claro, quizás es algo que que no se mencionó. Lo que veo es que lo que sucede con estas personas, por ejemplo, cuando se menciona ese caso de mi papá, mi mamá y el Espíritu Santo, ah, si hay como, parece como si hubiera un ejercicio de asociación libre y lo que a nosotros nos ayuda, es decir, bueno, hace rato, por ejemplo, hablábamos sobre eso, sobre cómo precisamente podemos, cuando queremos recordar, podemos elaborar pues estas representaciones plausibles, ¿no? O sea, algo que sea plausible, pero parece como si en estos casos
se integraran cosas que no son plausibles, como el Espíritu Santo, ¿no? O sea, se integraran estas Claro. cosas. Entonces, am, mi pregunta es si lo que está fallando ahí entonces es un tipo de monitoreo que en las personas sanas sí nos ayuda a decir, esto es coherente, esto sí va, y en las personas con esquizofrenia no existe ese monitoreo. Y si es eso, si ese monitoreo es dependiente de la memoria de trabajo, de las funciones ejecutivas, ¿de qué? Me interesa mucho para saber eso. Ok, entonces, bueno, como dije antes, es bien complicado hacer investigación sobre las personas con esquizofrenia porque los síntomas son eternos, son infinitos y además no todas las personas presentan el mismo síntoma. Entonces también eso, es difícil hacer una investigación teniendo, por ejemplo, el mismo número de personas participantes que tenga la misma síntoma, la misma edad, tener todo coherente y para tener una investigación científica, como se dice, ¿no? Entonces ese es un problema base que tienen todos los que empiezan una investigación sobre la esquizofrenia. Por lo que es las asociaciones libres, sí, pero la literatura hasta ahora ha asociado madre, padre, hijo, Espíritu Santo a los déficits de memoria-trabajo, pero yo en realidad tengo que todavía empezar mi investigación, pero yo creo que un problema sea más por la parte de monitoreo activo que requiere déficit de memoria, working memory, más que de memoria semántica. Yo, por lo menos, por lo que yo pude estudiar hasta ahora, la literatura asocia ese ejemplo, digamos, a déficit de memoria semántica. ¿Por qué? Wow. Porque hace ver cómo la categoría familia no es completamente rígida y admite otra, pero efectivamente yo la veo más como no es incapacidad de inhibir una asociación libre, cuál es madre, padre, hijo, Espíritu Santo. No sé si respondí bien a la pregunta. Sí, 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 y tiene mucho sentido para mí. Entonces, sí, sí, muchas gracias. Muy bien. Sigue Marcela. Sí, es que estaba pensando, Lucien, en que, bueno, en esta importancia que ustedes le están dando a la comunicación metafórica para entender la esquizofrenia y pues las implicaciones sociales, etcétera. Y me estaba preguntando que, bueno, si no la damos por sentado, el entender o tratar de entender cómo es que adquirimos las metáforas, ¿no? O sea, no solo la cuestión como interpretativa o la función lingüística que tienen, sino el cómo las vamos adquiriendo a lo largo del desarrollo, pensando un poco como precisamente en la neurodivergencia que puede llevar a algunas personas a un estado que ya consideramos patológico, ¿no? Entonces, si han explorado precisamente este aspecto de la adquisición de la metáfora a lo largo del desarrollo y si tienen alguna hipótesis precisamente como para suponer cuál sería o cuáles serían algunos elementos que son diferentes para que se desarrolle estos usos desadaptativos, ¿no? De la figura metafórica que, como tú dices, sí existe, pero parece que el problema es que no concuerda, ¿no? Ni con el objetivo en tiempo real que está teniendo la persona al quererse comunicar y que tiene que estar obviamente vinculado con el entorno, ¿no? Entonces, sobre eso. Ok, muchas gracias. Pregunta muy interesante. Entonces, lo que sucede en el caso del estudio con la esquizofrenia, otro problema, digamos, es el hecho que no haya un histórico de un paciente, por ejemplo, porque es una enfermedad que se manifiesta ya después de la adolescencia. Entonces, no tenemos datos, por ejemplo, de cómo hay la adquisición de una metáfora en edad infantil. Muchos estudios se han concentrado, por ejemplo, en la diferencia entre las que son o sea, cómo se manifiestan estos déficits, en la diferencia entre metáforas, no, me falta la palabra en español para decirlo, metáforas usadas. Dila como sea y ya la interpretamos.
convencional respecto a una metáfora nueva. Porque dicen que las personas con esquizofrenia no tienen dificultad en las metáforas convencionales, porque el significado de esas metáforas es igual, es pues al mismo nivel del lenguaje literal, mientras cuando hay una nueva metáfora, entonces que hay una nueva construcción de significado y de asociaciones, es ahí que hay un problema, porque no hay la parte de monitoreo activo, no hay la parte de mantener la coherencia del significado en la categoría. Entonces, digamos que no hay un estudio que se centra en la adquisición de metáforas, porque no se sabe desde dónde hacer empezar este estudio, porque ya hablamos de personas adultas, entonces no sabemos cómo identificar una metáfora, cómo entender cómo ha sido, cómo se ha almacenado una metáfora en edad infantil, por ejemplo, y que ha quedado, pero se sabe que hay diferencia entre metáforas convencionales y metáforas nuevas. Eso sí. Entonces, una metáfora que probablemente, metáfora convencional que depende de la cultura, de la sociedad, pero depende también de la misma persona, porque una metáfora puede ser convencional para mí en el sentido que yo la uso bastante en mi oración personal, en mi discurso, pero para otra persona puede ser una metáfora nueva. Entonces, también eso puede ser una parte de la investigación sobre este tema. Si no hay una respuesta concreta, lamentablemente, pero... Sí, no, y de hecho en realidad, o sea, quería ver si había algo al respecto, pero si es que no lo hay o no lo conocemos, sí creo que sería muy interesante precisamente, ¿no? No dejar de lado el estudio de la adquisición de la metáfora. Digo, no precisamente tiene que ser sobre la esquizofrenia, porque sabemos que los casos infantiles son muy pocos, sí los hay, ¿no? Sí hay niños diagnosticados con esquizofrenia, quizás no son tan frecuentes como se esperaría, o no sé, pero sí. Creo que en la cuestión de la neurodivergencia nos podría dar como muchos elementos de dónde partir para empezar a hacer ciertas inferencias que se puedan ya después correlacionar de manera más particular con la esquizofrenia, si es lo único que les interesa, ¿no? Pero creo que todo el espectro en sí, tanto de la neurotipicidad, neuronormalidad, no sé cómo llamarle, y lo que se sale de esa cuestión normativa ya de por sí es muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, quizá les pueda servir indagar un poquito como en ese aspecto. Sí, absolutamente. Todos los comentarios de este tipo son súper, ya que estamos al principio de la investigación, más feedback y más ideas tenemos, claro, mejores. Muy bien. Gracias, Luciano. Sigue Carla, pero antes de eso les invitamos a todos a prender sus cámaras si se sienten cómodos, como para que se sienta más como una sala de discusión, pero solo si se sienten cómodos haciéndolo. Sigue Carla, por favor. Muchas gracias, Stephen. Lucien, felicidades por la plática, muy interesante, sobre todo cuando se habla mucho de la parte clínica, es cuando a mí me entra, yo trabajo mucho en la intervención clínica, entonces este tipo de exposiciones más directas siempre es como interesante escucharlas, ¿no? A mí me surgía durante toda tu plática esta parte de la lesión en las funciones ejecutivas, ¿no? Creo que toda esta parte de los déficits del lenguaje hablaban un poco más sobre sintomatología en déficit de funciones ejecutivas, no solamente en el monitoreo, por ejemplo, sino también en la planeación del discurso, ¿no? O sea, la planeación es una parte muy importante de la función ejecutiva. Después sigue el monitoreo, después sigue la evaluación, pero también dentro de eso viene la flexibilidad cognitiva. Entonces, no sé si tú tengas algunos aspectos o algunos estudios que se hayan hecho sobre qué pasa con estas funciones ejecutivas en la esquizofrenia, sobre todo en la planeación, porque también la esquizofrenia tiene como características el desorden del movimiento, ¿no? Que también tiene que ver con la parte de planeación del movimiento. Entonces, ¿de qué manera están involucradas todas estas funciones ejecutivas que de alguna manera no permite que el proceso de codificación de la memoria
sea de manera exacta para que en la recuperación, tanto de forma autónoma como en la recuperación a solicitud, con base en algunas test, se vea totalmente afectada, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos relacionar eso? Y otra pregunta que me surgía a partir de la intervención de Marcela, precisamente, es, en esta parte de las metáforas, vamos a ver que también tiene que ver con los procesos de comprensión, pero también con esta parte de la flexibilidad cognitiva en cuanto a los significados de las palabras, ¿no? Por ejemplo, las personas disléxicas también una dificultad muy presente es el no entendimiento de las metáforas, ¿no? A lo mejor las que vas aprendiendo mientras eres niño, porque te las enseñan en casa, te las enseñan en la escuela, y es muy importante ver que dentro del programa académico de la primaria, por ejemplo, al menos en México, desconozco en otros países, viene muy claro la enseñanza de este tipo de lenguaje metafórico, ¿no? Y se les enseña y se les motiva a los niños a estudiarlo, a aprenderlo y demás. Aparte de que bueno, el español mexicano está conformado por muchas metáforas, entonces lo tienes que aprender, pero si tú vas creciendo y te van incorporando nuevas metáforas, es difícil darle como sentido oculto, ¿no? Entonces, ¿de qué manera también estas funciones ejecutivas en la parte de la esquizofrenia tendrían como esta parte de involucramiento para la no comprensión de estas nuevas metáforas, como lo decías hace rato, ¿no? Gracias. Bueno, muchas gracias por tus preguntas. Entonces, en realidad, en la parte de funciones ejecutivas, es una parte que yo he investigado poco porque es entonces yo trabajo en colaboración con otros que se ocupan de neurociencias y cosas así. Por ejemplo, una cosa que en el proyecto con el cual colaboro se habla mucho de lo que es metáforas embodied, entonces conectada a la corporalidad de la persona, ¿no? Entonces también eso, muchas veces se trata de entender por qué no se entiende bien la naturaleza de estas sintomatologías en todas estas áreas. Se trata de entender también estas funciones ejecutivas, por ejemplo, en el caso de las metáforas, como dije antes, en el caso de las metáforas embodied, qué tipo de función tengan, ¿no? Lamentablemente no tienen, la literatura es realmente pobre sobre esta cosa, lamentable. Y por eso digo que es también un caso de injusticia epistémica, porque parece que hay poco interés también en estos ámbitos que son efectivamente muy importantes, porque si hay estas preguntas como la que me ha dicho, efectivamente. Pero una cosa interesante es, por ejemplo, siempre en el caso de las metáforas embodied, del hecho que muchas personas con esquizofrenia tengan la ilusión de no tener una parte del cuerpo, entonces no teniendo esa ilusión, cambian todas las habilidades cognitivas, todas las que son las funciones ejecutivas, en función del hecho que no tengan un brazo, por ejemplo, ¿no? Entonces también las metáforas que producen no son metáforas embodied, pero metáforas que no tienen que ver, por ejemplo, con acciones de agarrar. Entonces esta cosa es muy interesante, pero no se entiende cuál es la base cognitiva que está detrás de estas cosas. Se ha pensado, por ejemplo, también en lo que son los, no sé si se dicen así también en español, los neurones espejo. No sé si es efectivamente sí que se dice en español, me corrijan si es otro, que puede también crear un destaco entre dos que comunican, ¿no? Porque no tienen la misma percepción del cuerpo. Entonces no hay la función de neurones espejo en el caso de la esquizofrenia. Pero toda esta parte de funciones ejecutivas, entonces la literatura se ha concentrado sobre todo en metáforas como el lenguaje, en la theory of mind, en la teoría de la mente. Todo el enfoque ha ido hacia eso. Entonces, lo que estamos tratando con mi equipo de investigación es eso de ver también todos los otros procesos cognitivos que tienen que ver con el lenguaje, porque no es solo una cosa que tiene que ver con la theory of mind. Sí, es importantísima, sobre todo en un mensaje metafórico, como ironía también es importante la theory of mind, pero tiene que ver también otros tipologías de procesos, como pueden ser procesos ejecutivos, procesos de memoria y habilidades también de inteligencia, porque también eso, más cosas sabes, más son las asociaciones que puedes crear.
Entonces, no sé responder bien a tu pregunta porque efectivamente no hay muchos estudios, pero sí, pero también con esto se entiende cuánto está poco estudiada y cuánto se tiene que estudiar sobre esto todavía, investigar. Gracias. Muy bien. Alberto tiene otra pregunta. Sí, gracias, Stephen. Bueno, son dos preguntas pequeñitas. La primera, me interesó mucho esta parte de que dices que casi no hay enfoque en la producción. Me parece muy sorprendente, la verdad. Más allá de la injusticia epistémica, definitivamente que esto supone, ¿qué nos mostraría? ¿Qué quieres encontrar? O sea, ¿qué nos diría sobre, no sé, sobre los correlatos de la memoria, sobre la experiencia fenoménica, etcétera? ¿Qué nos daría? Esa es una cosa que me interesa mucho saber, porque tú sí te interesas en esta parte de la producción. Y la segunda es, una cosa que estoy viendo es, bueno, que últimamente he estado viendo es cómo la forma en que entendemos la memoria, en este caso específico, bueno, en general en cómo entendemos la cognición, nos hace tomar una u otra decisión o tener un acercamiento de cierta forma hacia este tipo hacia este tipo am, pues de enfermedades, hacia este tipo de patologías, ¿no? Sí creo que la memoria funciona de cierta forma, sí creo que la memoria es un grabador del pasado, pues entonces voy a tener un acercamiento, sí creo que la memoria es constructiva, voy a tener otro. Entonces me gustaría saber cuál es tu approach, cuál es tu acercamiento. Ahorita hablaste, por ejemplo, de lo corporizado, me gustaría saber si tú vienes, si tu acercamiento va a ser 4E o cuál es tu acercamiento. Ok, entonces, bueno, empezando por qué la producción. Entonces, en realidad yo me acerqué en la producción en contacto con este equipo de investigación. Entonces, que ya tenían una dirección hacia la producción, pero yo me interesé en eso sobre todo porque estudiando memoria, estudiando las metáforas en filosofía del lenguaje, en particular modo, por ejemplo, Lakoff, Johnson y otros escritores, me di cuenta cuánto es importante y cuánto usamos de manera cotidiana las metáforas para expresar las que son las emociones. Entonces, mi pregunta era, ok, sabemos que existen estos déficits de memoria en la comprensión, sabemos que hay un enfoque sobre la comprensión, pero ¿por qué no hay un enfoque sobre la producción si la producción de metáforas nos sirve para expresar un algo que nosotros experimentamos que no es familiar, como es una enfermedad mental? Porque la enfermedad mental no es una cosa que es familiar a todos los sujetos. Entonces se usa la metáfora como vehículo para llegar a entender y a expresar lo que es nuestros síntomas. Hay muchísimos ejemplos. Por ejemplo, había una persona con esquizofrenia que usaba esta metáfora, que se sentía como un elefante en una oficina, para decirle, o por ejemplo usan la metáfora, es la enfermedad que está hablando, no soy yo. Entonces usan estas metáforas que efectivamente son metáforas. El problema de la literatura es que no reconocen estas como metáforas, pero son metáforas. De ahí empieza mi investigación. Entonces el hecho que ellos están hablando no por imágenes acaso, pero están hablando por metáforas y por metáforas que ellos están construyendo para expresar su misma y propia experiencia. Entonces, de ahí, para mí es importante estudiar la producción. Cierto, es mucho más difícil de la comprensión porque la producción es mucho más íntima, más personal. No podemos decir que todas las personas con esquizofrenia producen la misma metáfora. Puede ser que haya la persona que dice es la enfermedad que está hablando, como otra que dice no, esta metáfora no tiene ningún sentido para mí.
Entonces, este es el por qué hasta ahora efectivamente no se ha estudiado la producción, como la producción en muchos otros casos de enfermedad mental, porque junto con la producción metafórica se estudia también la producción, en la esquizofrenia se estudia también la producción de metáforas en autismo, que también hay otros déficits de memoria que están a la base de la producción y la comprensión que se están tratando de investigar. De ahí, cómo llegué yo efectivamente a este mundo, es porque yo vengo de una universidad clásica de filosofía, pero yo me he concentrado principalmente en lo que son los modelos computacionales de memoria semántica. Entonces yo empiezo por ahí, digamos, con modelos como Kilian, después tuve una colaboración con un profesor que se llama Antonio Cerone de la Universidad de Kazajistán, que él desarrolló un modelo computacional de memoria que supuestamente serviría para la investigación en ámbito psicológico. Entonces es un modelo creado para ser lo más flexible y simple de poder adaptarse a más teorías cognitivas posibles. Entonces yo entré, digamos, en ese lado de la investigación y de ahí, ¿por qué? Porque yo llevé esta tesis principalmente en mi maestría, donde donde mi tesis era punto como estos modelos de memoria pueden ayudarnos, por ejemplo, en la investigación sobre el Alzheimer. Entonces ya estaba yo en la dirección hacia las enfermedades, después llegó la parte lingüística y la esquizofrenia. Pero digamos que mi base es sobre todo de memoria computacional. Muchas gracias otra vez por compartir tu trabajo con nosotros. Seguro te veremos en otra oportunidad y ya vas a estar muy avanzada en tus planteamientos y va a ser muy interesante ver cómo ha progresado tu trabajo.